día os vamos a presentar diferentes trabajos realizados por nosotros mismos. Los trabajos tratan sobre el terrorismo, construyendo la paz, las libertades personales y la defensa de la paz. Y por último, el gasto militar frente al bienestar social. El primer trabajo es construyendo la paz y lo vamos a desarrollar en diferentes puntos. El primer punto es el fenómeno social de la guerra. Entendemos por violencia toda situación que amenaza o lesiona de forma inmediata o inmediata la vida humana. La guerra es una violencia organizada por parte de un grupo social, naciones, tribus, etc. No debemos confundir guerra y conflicto. Un conflicto se produce cuando ante una tarea común no se armonizan los intereses y las necesidades de las personas. La guerra ha cumplido en la historia del género humano un papel social relevante. La guerra constituyó el factor económico más importante para una nación porque le permitía apropiarse de tierra y esclavos. Las causas de la guerra. Las causas de la guerra debemos buscar en la conducta individual, en el instinto de lucha y de agresividad que, al igual que el resto de los animales, tenemos. Estas causas podemos encontrarlas y estructurarlas y configurarlas del orden social. Psicológica. La ambición individual, el afán de poder y de lucro, etc. Política. La imposibilidad de autodeterminación, la opresión, etc. Económica. El reparto desigual de la riqueza y de los alimentos, la desigualdad extrema entre países y grupos sociales, etc. Y por último, ideológica. Creencias que en realidad suelen encubrir las causas anteriores. Hay dos tipos de violencia. Existe la violencia directa, cuando existe una agresión física, pero en concreto cuando existe un conflicto bélico. En este caso, la paz sería la ausencia de guerra. Violencia estructural. No es una guerra abierta, pero se niega los derechos a las personas. Se encuentra en la sociedad y se manifiestan las desigualdades de los individuos, impidiéndoles satisfacer sus necesidades fundamentales. Aquí la violencia es sinónimo de injusticia social y la paz como la presencia activa de la justicia y de la igualdad. La paz no es la ausencia de la guerra, sino la solución a los conflictos del modo más satisfactorio. Immanuel Kant es un filósofo alemán más importante de la Europa moderna. Él defiende las acciones espontáneas que solemos tener y hay que pensar antes de actuar. Desde la antigüedad, la guerra ha estado muy presente entre la humanidad como medio para exhalar el valor y la fuerza de los contendientes. Pero a lo largo del tiempo, las guerras han tenido muchas causas diferentes. Disputas por los límites territoriales y las fronteras, venganzas históricas, rencillas entre pueblos vecinos, enfrentamientos por razones étnicas, intentos de conquista de unos pueblos sobre otros, o simplemente tratar de imponer una lengua, cultura, religión. Yo voy a hablar de los refugiados y el derecho de asilo. Un refugiado es toda persona que huye de su país por tener miedo a ser perseguida por ser de una raza o una etnia determinada. Y el derecho de asilo es la protección que un país otorga a personas extranjeras para que se les reconozca la condición de refugiada. En el año 2005 había más de 40 conflictos armados en el mundo. A finales del siglo XX, el escenario principal de la guerra ha sido el sur. Desde 1945 ha habido 120 conflictos con más de 20 millones de víctimas mortales. La segunda industria más importante después del petróleo es la fabricación y comercio de armas. Esta noticia supuso en su tiempo un nuevo cambio para España. Se supondría que pasaríamos de una dictadura a una democracia. Aquí tenemos otra noticia que supone también un gran cambio en el mundo. No habría guerra ni conflicto entre países.